Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Bonnekin Plugin Casero, soy el dios del destino. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Sinopsis. Tras viajar al mundo de Overlord, descubrió que el juego Yggdrasil estaba a punto de cerrar. ¿Qué debía hacer si su solicitud para unirse a Ainzo o algo era rechazada? Anjud dijo que no estaba entrando en pánico. Pasó 3 años sintetizando repetidamente varios elementos mundiales, piedras térmicas en el juego Yggdrasil, y le pidió al operador del juego que creara un elemento complementario. Dios del destino. Proporciona las características del jugador objetivo del contrato y, cuando la otra parte cumpla las condiciones, ayúdalo a obtener una profesión extraordinaria registrada o cambiar su raza. Cuando Anju descienda con éxito al otro mundo, ¿cuánto impacto tendrá en el destino de este mundo? ¿Avanzarán los países humanos hacia su fin predestinado? ¿Cómo responderá el verdadero rey dragón, la potencia de combate más poderosa del otro mundo? ¿Seguirá siendo invencible la gran tumba subterránea de Nazarick? Capítulo 1. El transmigrante. Almacenamiento cerebral. Yggdrasil es un MMORPG juego virtual que fue desarrollado meticulosamente por una compañía japonesa y lanzado oficialmente en 2126. El principal atractivo del juego era su excepcionalmente alto grado de libertad para el jugador, que en un momento dado desató una enorme locura por los videojuegos en Japón. Pero después de 12 años, el juego parece haber llegado a su fin, con el número de jugadores en línea cayendo al mínimo y el anuncio oficial del cierre del juego. Hoy es el día en que Yggdrasil cierra. Uno de los 9 mapas mundiales del juego, ubicado en una región montañosa de Midgard, el hogar de la raza humana. En el fondo del juego, la magnífica ciudad blanca brilla con una luz similar a una luciérnaga en la noche, su contorno claramente visible. Dentro del templo en el centro de la ciudad, hasta donde alcanza la vista, hay filas de pilares de jade blanco que sostienen las altas vigas arribadas. Cada pilar está tallado con la imagen de un ángel santo, y detrás de la columna de la izquierda, una escena de un banquete está tallada en la pared. Cualquiera con un conocimiento básico de la Biblia reconocerá inmediatamente que se trata de la famosa pintura La Última Cena, que representa a Jesús compartiendo la última cena con sus 12 discípulos antes de su crucifixión. Al final del camino formado por 2 filas de pilares hay una plataforma escalonada, sobre la que se encuentra una estatua de jade blanco de 5 metros de altura, que representa a un anciano de rostro amable sentado en un trono. Un destello de luz y sombra, y un joven apuesto con cabello negro y ojos negros apareció de repente frente a la plataforma de la estatua de piedra. Llevaba un abrigo largo blanco y pantalones con dibujos dorados, una capa corta con capucha sobre los hombros y no llevaba zapatos, que estaban simplemente envueltos 2 veces con tiras de tela. Con los pies a unos 5 o 6 centímetros del suelo, flotaba en el aire, rodeado de un resplandor dorado que fluía a su alrededor, como si un dios hubiera descendido a la tierra. Maldita sea, cada vez que veo a este viejo, quiero aplastarlo. Anju miró fijamente la estatua divina durante 2 segundos, luego murmuró algo para sí mismo involuntariamente. Entonces lo vi flotar hacia adelante 2 pasos, darse la vuelta y sentarse en los escalones de la plataforma, sus pies tocando al mismo tiempo la alfombra roja en el suelo. Lo primero que hizo Anju después de iniciar sesión en el juego fue abrir la bandeja de entrada del correo electrónico del jugador y todos revisar los correos electrónicos que había recibido ese día. Para ser precisos, estaba sacando los elementos adjuntos al correo electrónico y guardándolos en su mochila de almacenamiento. Debido al inminente cierre del juego, muchos jugadores han comenzado a vender frenéticamente su equipo y objetos para recuperar lo perdido y prepararse para cambiar a nuevos juegos. Objetos legendarios y míticos, antes muy valiosos, ahora son baratísimos. Durante más de un año, encargó a un gremio de jugadores de buena reputación que lo ayudara a reciclar elementos del juego, acumulando una gran cantidad de ellos. Sin embargo, una vez que los servidores del juego se apagan, todos los elementos del juego serán solo un montón de datos esperando a ser borrados y serán completamente inútiles. Por lo tanto, a los ojos de los demás, su comportamiento no era nada menos que el de un completo traidor y un idiota.
HMPH, otros se ríen de mi locura, pero yo me río de su ignorancia. En momentos como estos, Anju se regocijaba en secreto. No está loco. Hay una razón por la que haría algo así, y las recompensas que probablemente obtendrían superarían la imaginación de todos los jugadores. ¿Quién hubiera pensado que jugar un juego podría llevarte a ser transportado a otro mundo e incluso convertirte en un jugador de nivel máximo justo después de aterrizar? Sí. Recoge objetos del juego para poder usarlos para viajar a un mundo de fantasía de espadas y magia y vivir la vida de un protagonista de una novela de fantasía. Y tal oportunidad está escondida en el juego Yggdrasil. Para entender este secreto, debemos comenzar con una serie de anime japonés llamada Overlord. Este anime cuenta principalmente la historia de Suzuki Satoru, un oficinista de bajo nivel en un mundo paralelo y baldío. Debido a su adicción a los juegos virtuales, finalmente lleva su cuenta de juego de nivel máximo y su gremio a otro mundo para vivir una aventura el día que el juego cierra. Hace un año, Anju transmigró a este mundo de anime y poseyó el cuerpo de un trabajador de cuello blanco de clase media en una empresa cuyo estatus social era un nivel más alto que Suzuki Satoru. Como la mayoría de los protagonistas de fanfiction, Anju, después de descubrir la verdad de este mundo de anime, también intenta unirse al gremio de juegos de Suzuki Satoru, Ainzo Algoun. Una vez que te unas con éxito, podrás disfrutar directamente de la oportunidad de viajar a otro mundo. Al principio, también contarás con un grupo de subordinados leales, y tu esposa del juego, creada por ti mismo, se convertirá en una persona real, entre otros beneficios. Solo un ingenuo no haría eso. Desafortunadamente, todas las solicitudes de membresía de Anju en Suzuki Satoru fueron rechazadas sin excepción. Porque tanto Suzuki Satoru como su gremio Ainzo Algoun son algo especial. El mundo real es un infierno cruel. El medio ambiente del planeta está gravemente contaminado, diversos recursos de supervivencia son extremadamente escasos, los gobiernos nacionales están básicamente controlados por empresarios que controlan más recursos, y la gente común lucha por sobrevivir. Los padres de Suzuki Satoru trabajaron incansablemente para enviarlo a la escuela primaria y escapar de la clase social más baja, pero finalmente murieron por exceso de trabajo. Por lo tanto, Suzuki Satoru es esencialmente un huérfano con pocos parientes y amigos, por lo que es adicto a los juegos virtuales y aprecia a sus compañeros de gremio con quienes juega en el juego, así como al gremio Ainzo Algoun que él y sus compañeros de gremio construyeron juntos. A medida que la popularidad del juego Yggdrasil decayó, la mayoría de los miembros del gremio Ainzo Algoun, al igual que los jugadores comunes, decidieron abandonar el juego. Para cuando Anju transmigró a este mundo, solo Suzuki Satoru permanecía conectado regularmente. Aunque todos los compañeros se hayan ido, Ainzo Algoun siempre será el hogar de los 41, y no se puede permitir que extraños se unan solo porque otros no estén allí. Quizás por esta razón, Suzuki Satoru rechazó varias veces la solicitud de membresía de Anju, e incluso llegó a ponerlo en la lista negra. Anju pudo entender esto. El mundo no gira en torno a ninguna persona, y él no es tan arrogante como para esperar que todos le den lo que quiere, ni tampoco guarda resentimiento hacia Suzuki Satoru por eso. Pero esto significaba que tenía que considerar otras dos cosas. Primero, cómo viajar a otro mundo. Segundo, cómo lidiar con Suzuki Satoru y el gremio Ainzo Algoun después de viajar al otro mundo. Lo primero que hay que hacer es cómo viajar a otro mundo. En realidad, este asunto no es tan difícil. Aunque el autor original no explicó claramente el mecanismo del viaje en el tiempo, viajar a otro mundo no es exclusivo del protagonista Suzuki Satoru. Además de él, otros jugadores también han viajado a otro mundo. Según numerosas especulaciones de los fanáticos del manga y el anime, los jugadores pueden completar la hazaña de viajar en el tiempo permaneciendo en línea cuando los servidores del juego se apagan, tal como lo hizo Suzuki Satoru, y poseyendo elementos especiales en el juego Elementos Mundiales. Anju ya ha cumplido estas dos condiciones básicas, pero este no es el enfoque más seguro. En la obra original, ya sea en la historia principal o en las historias secundarias, la sede del gremio de Ainzo Algoun, la gran tumba de Nazarick, siempre puede transferirse a otro mundo. Por lo tanto, Anju no pensaba considerar otros métodos arriesgados. Solo necesitaba colarse en la gran tumba de Nazarick cuando el juego se suspendiera y seguir la gran nave al otro mundo.
En cuanto al segundo asunto, cómo lidiar con Suzuki Satoru y los guardianes NPC de la gran tumba de Nazarick después de transmigrar es el verdadero problema en el que Anju necesita pensar cuidadosamente. En la obra original, había bastantes jugadores del juego Yggdrasil que viajaron a otro mundo, pero la combinación del último jugador Suzuki Satoru y Nazarick fue la más fuerte. Por lo tanto, en la obra original, después de que los NPC de la gran tumba de Nazarick malinterpretaran que Suzuki Satoru tenía la intención de conquistar el mundo, lanzaron una serie de ataques. Estas incluyen el secuestro de seres humanos para establecer sitios experimentales crueles. Atacar a naciones humanas y brindarles ayuda, reemplazar secretamente a sucesores y tomar el poder estatal. Atacar reinos humanos y llevar a cabo masacres indiscriminadas cuando el otro lado expresa su voluntad de rendirse incondicionalmente, etc. Tras ser transportados a otro mundo, los jugadores usan a sus personajes como sus almas. Los PNJ adquirirán sensibilidad, pero pensarán y analizarán los problemas según su propia configuración de datos. El personaje del juego de Suzuki Satoru es el monstruo tipo esqueleto, el gobernante de la muerte, que posee el efecto pasivo racial de calma forzada, que suprime sus emociones cuando se agita, lo que le permite mantener un estado emocional relativamente estable para siempre. Casi todos los NPC de la gran tumba de Nazarick son retratados por los miembros del gremio como personas con personalidades demoníacas antihumanas, que ven a los humanos como si fueran hormigas. Tu posición determina tu postura, mientras que tu poder determina lo correcto y lo incorrecto. Si Anju se une con éxito a Ainz o Algoun, no pensará que el comportamiento de la gran tumba de Nazarick sea un gran problema. Como mucho, impondrá cierta moderación dentro de los límites de sus emociones. El problema es que ya no es el hombre de Ainz o Algoun, por lo que incluso si quisieran contenerlo, no podrían, y no podrían garantizar que no se convierta en su objetivo. Por lo tanto, solo tenía tres caminos ante él. La primera opción es encontrar un rincón apartado donde esconderse después de atravesar el otro mundo y retirarse por completo cuando se encuentra con gente de la gran tumba de Nazarick. Con su fuerza de jugador de nivel 100 y la gran cantidad de elementos del juego que posee, es poco probable que muera, siempre y cuando la gente de la gran tumba no piense que obstaculizará su conquista del mundo. Pero eso es casi como señalar con el dedo a Anju y decirle de ahora en adelante, te sentarás en la mesa de los niños cuando comas. No quería tomar esa ruta un tanto humillante a menos que fuera absolutamente necesario. La segunda opción es cambiar la raza de tu personaje a un monstruo como Suzuki Satoru y los NPC de la gran tumba de Nazarick, luego buscarlos inmediatamente y someterte a ellos después de cruzar a otro mundo, convirtiéndote en subordinado de Suzuki Satoru o de los NPC. Además de la matanza, la gran tumba de Nazarick también absorbió a algunos de los nativos durante su conquista del otro mundo, por lo que esta estrategia probablemente sea acertada. Pero solo porque Anju tuvo una buena impresión de Suzuki Satoru cuando vio el anime antes, no significa que ahora deba adularlo sin límites, o incluso convertirse en su secuaz. Objetos del mundo del capítulo 2. Es un truco. Si no estás dispuesto a ser un cobarde ni a someterte, entonces ¿por qué no vivir en paz con los principales personajes y dedicarte a tus propios asuntos a partir de ahora? Esta idea es demasiado ingenua. Podría funcionar en otro mundo de anime, pero es prácticamente imposible en el mundo de Overlord. Las ardillas voladoras, los PNJ y la gran tumba de Nazarick no son entidades separadas. Que las ardillas voladoras parezcan estar bien no significa que la gran tumba de Nazarick sea una fuerza amistosa y benévola. La gran tumba de Nazarick es demasiado poderosa. En una entrevista sobre el anime, el autor Maruyama declaró que a menos que todas las fuerzas del otro mundo se unan, nadie podrá detener a Nazarick. Con el poder más fuerte del mundo en la mano, y la adoración ilimitada de los NPC de la gran tumba al creador, ¿cómo podría permitir que un extraño se siente en igualdad de condiciones con Ainz o Algoun, el ser supremo? La sumisión o la muerte eran las únicas dos opciones que ofrecían a todos fuera de Nazarick. En cuanto a negociar con Ainz, la mente maestra detrás de la facción, y alcanzar un pacto de no agresión. No era que Anju no pudiera ver a las ratas voladoras. Su capacidad para controlar a los PNJ en la gran tumba de Nazarick era simplemente insuficiente. O mejor dicho, adoraba a los PNJ creados por sus compañeros, y mientras no hubiera peligro, no tenía intención de contenerlos. No le importaría si eso significara eliminar toda la vida en el otro mundo para traer felicidad a sus NPC.
Esta es la emoción más sincera de la ardilla voladora. Es muy conmovedor y Anju respeta ese sentimiento. Por lo tanto, su único camino restante es luchar contra la gran tumba de Nazarik con todas sus fuerzas, usar su fuerza para forjar un espacio para sobrevivir para sí mismo, o incluso enterrar toda la gran tumba de Nazarik. Es posible. Como se mencionó anteriormente, una sola tumba en la gran tumba de Nazarik podría derrotar a todo un mundo. Su poder es aterrador. Si alguien le hubiera hecho esta pregunta a Anju hace una semana, solo podría responder con dos palabras difícil, pero ahora. Desde que decidió su curso de acción, Anju ha estado haciendo lo mismo durante más de un año, excepto que encarga a compañías de juegos que lo ayudan a reciclar elementos del juego, crear trucos. Yggdrasil es un juego muy abierto en el que todos los objetos se pueden clasificar en 5 tipos: objetos creados por el jugador, objetos de batalla, compras en la tienda del juego, compras con dinero real y recompensas de eventos oficiales. Los niveles de los objetos, del más bajo al más alto, son más bajo, inferior, medio, superior, más alto, legado, reliquia sagrada, legendario y artefacto divino. Además de los objetos estándar, hay otro objeto poderoso con suficiente poder para alterar el equilibrio del juego: el objeto mundial. Desafortunadamente, Anju sabía una forma de obtener un objeto mundial, y sus efectos eran muy atractivos. Objeto del mundo, piedra térmica se sintetiza consumiendo una gran cantidad de mena de 7 colores, un mineral raro en el juego. Es un objeto consumible que se puede obtener repetidamente una vez que se sabe cómo fabricarlo. El efecto es que los jugadores pueden incrustar termopiedras en armas y armaduras para aumentar su poder, usarlas como núcleo de energía de muñecos golem y hacer solicitudes a los operadores del juego para crear lo que quieran. Anju pasó un año entero sintetizando 5 termopiedras y luego las usamos para pedir un deseo al equipo oficial del juego para crear 3 objetos especiales. Uno de ellos consumió 3 piedras termales, combinando 3 efectos diferentes. Dios del destino. Cuando una vida independiente firma voluntariamente un contrato con él, otorga a la otra parte las características de un compañero de juego y puede ayudar a la otra parte a obtener la clase de juego correspondiente o cambiar sus propios atributos raciales cuando la otra parte cumple las condiciones. Las características de los jugadores acompañantes son muy a las de los jugadores del juego, incluyendo ganar puntos de experiencia para subir de nivel, tener un límite de nivel de 100 sin cuello de botella y poder revivir infinitamente después de pagar un precio, etc. Es equivalente a tomar algunas funciones del sistema de jugador del sistema de juego. Sin embargo, aunque la revisión oficial del juego de estas creaciones que conceden deseos se ha reducido en gran medida a medida que el servidor se acerca a su cierre, todavía están preocupados de que Anju pueda causar algunos problemas durante este período final de operación. Por lo tanto, agregué las 2 condiciones limitantes de la vida independiente y la voluntariedad antes de esta parte del efecto. La característica vida independiente excluye el tipo de criatura invocada, y la característica voluntaria evita que Anju realice cambios a gran escala en la estructura de datos subyacentes de los monstruos y NPC del juego, lo que podría causar problemas con el sistema de juego. En cuanto a los efectos de adquirir una profesión y cambiar de raza, el equipo oficial no permitió a Anju recuperar modelos directamente de la base de datos del juego. En su lugar, le obligarán a recopilar varios objetos de cambio de profesión y de transformación de raza como un nuevo catálogo. En otras palabras, si Anju no puede los elementos de cambio de trabajo para una determinada clase o raza, entonces sus compañeros jugadores no podrán adquirir esa clase o cambiar a esa raza. Aún así, el objeto divinidad del dios del destino todavía es lo suficientemente poderoso para que Anju cree un ejército aterrador de desastres naturales en otro mundo. En ese momento, no necesitaría tomar en serio la mera gran tumba de Nazarik, y todos los problemas se resolverían fácilmente. Después de ingresar todos los elementos de cambio de trabajo y elementos de conversión de raza del correo electrónico en la divinidad del dios del destino, y algunos pergaminos mágicos, cristales de sellado mágico y libros de invocación de mercenarios en otro elemento hecho de piedra térmica, grimorío mágico definitivo, Anju había completado los preparativos finales. Es hora de hacer autostop hasta la gran tumba de Nazarik. Poniéndose de pie, Anju usó magia de teletransportación para abandonar la sede del gremio y dirigirse hacia el gran nodo de teletransportación en Midgard. El viaje posterior transcurrió sin contratiempos.
Al llegar a Elohim, uno de los 9 mundos, y ser teletransportado al pantano de Glenbella, en la frontera de Elohim, Anju llegó a un cementerio amurallado, la estructura superficial de la gran tumba de Nazarik. En el centro de los imponentes muros hay un gran mausoleo al estilo del Partenón, con un mausoleo más pequeño en cada una de las 4 direcciones cardinales, para un total de 5. La entrada al primer nivel de la gran tumba de Nazarik está dentro del mortuorio central. Sin embargo, Anju no vino aquí para atacar la gran tumba, por lo que no necesitaba ir allí, totalmente no visual. Extraña entidad fantasmal. Después de lanzar 2 hechizos de ocultación con diferentes efectos sobre sí mismo, Anju flotó directamente hacia el pequeño santuario más cercano sin alertar a los guardias de defensa automática de la gran tumba de Nazarik. El interior del pequeño santuario no era espacioso. En el centro había un ataúd lleno de tesoros de oro y plata, y en la pared colgaba un estandarte con el emblema del gremio, custodiado por 2 estatuas de piedra con armadura. Las monedas de oro y las joyas del ataúd podrían sorprender a los nativos del otro mundo, pero para los jugadores eran solo basura. Anju no las robó. Simplemente esperó en silencio en el pequeño santuario. El tiempo pasó rápidamente y pronto se acercó al anuncio oficial de la fecha de cierre del juego. 23, 59, 58, 59, 00. 01. Cuando pasó ese segundo, los labios de Anju se curvaron ligeramente. La interfaz de control del jugador desapareció y de repente una extraña sensación recorrió mi cuerpo, como si todo mi cuerpo estuviera lleno de poder. Sabía que había viajado con éxito a través del tiempo. Ahora no es el momento de estar feliz. Reprimiendo su alegría, Anju abandonó la gran tumba de Nazarik sin dudarlo. Unos 5 o 6 minutos después, una figura salió por la puerta del santuario central. Vestía un uniforme negro de mayordomo, y su barba, pulcramente recortada, era blanca, igual que su cabello. Su mirada era tan aguda como la de un ave rapaz. Sebastián, el administrador de la gran tumba de Nazarik y un dragonante del PNJ, ha llegado al mundo exterior para inspeccionar los cambios en la sede del gremio por orden del Ser Supremo. Capítulo 3: Los 3 reinos de la humanidad y la aldea carne. En la región noroeste de otro mundo, hay 3 naciones humanas vecinas: el reino de Riestig, el imperio Baars y la teocracia Slane. Los 3 reinos están ubicados en una forma que se asemeja a un carácter A invertido, con el reino en el noroeste, el imperio en el noreste y el reino religioso en el sur. En la frontera entre el reino y el imperio, las continuas montañas angelicianas dividen los 2 países en 2/3 de su frontera. Al sur de la cordillera se encuentra un vasto bosque que forma una U alrededor de las colinas, conocido como el Gran Bosque de Tobú. Este bosque primigenio es rico en recursos biológicos, como hierbas, madera y presas, pero también es el hogar de innumerables bestias y monstruos mágicos, que son extremadamente peligrosos para los humanos. La aldea de Khan es una aldea fronteriza del reino, ubicada cerca del Gran Bosque Dú. Está compuesto por 25 familias con una población total de aproximadamente 120 personas. El sustento de los aldeanos proviene principalmente de los recursos forestales y los cultivos. Aparte de los médicos que vienen ocasionalmente a recolectar hierbas y los funcionarios de Hacienda a cobrar impuestos, casi ningún forastero viene aquí. A diferencia de esas grandes ciudades, que tienen la magia de la iluminación luz perpetua, los habitantes de Carne Village viven una vida de trabajo al amanecer y descanso al atardecer. Temprano por la mañana, todo el pueblo estaba lleno de actividad. Las jóvenes llevan cubos al pozo cercano para buscar agua, mientras las mujeres preparan el desayuno para la familia. Otros ayudan o recogen los utensilios de cocina, alimentan a las aves, etc. La armoniosa escena se transmitió mediante el poder de la magia a un espejo de aproximadamente 1 metro de diámetro. El joven de cabello negro, rodeado de luz dorada, contempló la imagen reflejada en el espejo mágico y, poco a poco, apareció en sus ojos una ondulación. ¿Deberíamos decir que eres desafortunado o afortunado? Anju negó con la cabeza y dijo con cierta emoción. Aunque Carne Village es solo una de las muchas aldeas fronterizas del reino, fue bastante prominente en la obra original e incluso se convirtió en una de las ubicaciones más populares para los fanfiction del anime Overlord. Debido a que está ubicada a solo 10 kilómetros de la gran tumba de Nazarik, fue la primera aldea humana con la que Ainzo Algoun entró en contacto en la historia original, y también estuvo involucrado en un evento importante. Este incidente afectó a 3 países: el reino, el imperio y la teocracia.
Para explicarlo con claridad, debemos comenzar analizando las condiciones nacionales de estos tres países. Primero, está la religión. La historia del Reino Santo se remonta a hace 600 años. En aquel entonces, la raza humana ocupaba un lugar muy bajo entre las diversas razas del otro mundo. Eran esclavos o incluso ganado de otras razas y estuvieron al borde de la extinción. Más tarde, el primer grupo de jugadores de Yggdrasil fueron transportados a otro mundo. Los seis descubrieron la situación de la raza humana y, con su formidable fuerza, rescataron a los humanos de las garras de otras razas y los llevaron a la región noroeste del continente, donde establecieron una zona cómoda y segura para que la raza humana prosperara y se multiplicara. La humanidad, agradecida por la bondad de los seis, los llamó respetuosamente los seis grandes dioses y desarrolló la teocracia Slane para adorarlos. En el siglo siguiente, 5 de los 6 dioses eran jugadores humanos que murieron de viejos, y el último jugador no muerto murió en una catástrofe. La teocracia Slane heredó el legado de los 6 grandes dioses, convirtiéndose en la nación más poderosa de la humanidad. También promovió la creencia en la supremacía humana, con la intención de perpetuar la voluntad de los 6 grandes dioses y fortalecer a toda la raza humana. A continuación se encuentran el reino de Riestig y el imperio Vars. Los dos países tienen una profunda conexión histórica, ya que se separaron de una gran potencia desconocida hace 200 años y tienen una historia de fricción constante entre sí. El reino se ubica en la parte centro-occidental de la región noroeste, rodeado de montañas por 3 lados y por el mar por 2. El país está prácticamente rodeado por diversas barreras naturales, y el interior es mayormente llanura. De los 3 reinos humanos, posee los recursos geográficos más abundantes. Sin embargo, a pesar de una base geográfica tan favorable, debido a que las crisis externas no eran una preocupación y los recursos internos eran abundantes, la clase gobernante del reino gradualmente comenzó a degenerarse y volverse corrupta, con bandas criminales desenfrenadas y un declive en la fuerza nacional general. A diferencia de los reinos, el imperio, a pesar de sus tierras estériles y su débil capacidad agrícola, tuvo 7 generaciones de gobernantes sabios y diligentes que fueron los herederos del trono. En particular, el séptimo emperador, el actual emperador, utilizó métodos despiadados para purgar a una gran cantidad de nobles incompetentes, recuperando todo el poder de sus manos, completando las reformas políticas centralizadas y la fuerza del país ha crecido día a día. Las diferencias entre los dos países eran tan obvias que la Iglesia, cuyo propósito nacional era fortalecer la raza humana, ya no podía quedarse de brazos cruzados. Los recursos geográficos del reino son tan abundantes que serían un desperdicio que toda la raza humana continuará en manos de esos nobles corruptos. Debido a su preocupación por la nación semihumana del Consejo de Arlan, al norte del reino, la Iglesia se resistía a enviar tropas directamente a conquistarlo. Por lo tanto, planeó que el imperio lo anexara y aprovechara los recursos del territorio. Con este fin, la teocracia envió fuerzas especiales disfrazadas de tropas imperiales para atacar aldeas en la frontera del reino, con la intención de atraer y asesinar a la figura importante del reino, el capitán guerrero del reino Gerdef Stronov, y al mismo tiempo provocar una guerra entre el reino y el imperio, acelerando el proceso del imperio de anexión del reino. Los guerreros del reino, liderados por Gazef, y las fuerzas especiales de la teocracia finalmente se enfrentarán en la batalla final en la aldea de Karn. Karn, utilizado como cebo, fue atacado por las fuerzas de la teocracia con antelación, y la mayoría de los aldeanos murieron o resultaron heridos. Esta es también la razón por la que Anyud dijo que este pueblo es muy desafortunado. En cuanto a la suerte. En la historia original, la aldea Carne fue finalmente salvada por Ainzo Algoun y no pereció como otras aldeas atacadas por las fuerzas disfrazadas de la teocracia. Y ahora Anju ha venido aquí, queriendo hacer lo mismo. En otras palabras, el pueblo de Khan está destinado a no ser destruido, lo que sin duda es un golpe de suerte. Ya empezó. La escena desde la lente de perspectiva remota comienza a cambiar, y una unidad de caballería irrumpe en el pueblo, atacando a cualquiera que vea en medio de las miradas atónitas y aterrorizadas de los aldeanos. Los hombres sanos del pueblo también intentaron resistir, pero sus contraataques fueron en gran medida ineficaces contra los caballeros vestidos con armaduras pesadas, y uno tras otro cayeron en charcos de sangre. Una muchacha con trenzas doradas salió corriendo de la casa, arrastrando consigo a una niña aún más pequeña que ella.
Un caballero con una espada afilada perseguía a las hermanas, su obvio propósito matarlas. El elegido. Anju levantó una ceja cuando vio a la chica rubia en el espejo. Al ver que la situación estaba a punto de mejorar, dejó de mirar y levantó su mano derecha, señalando al cielo. 10º rango manipulación celestial. Un intenso resplandor mágico emanó del cuerpo de Anju, extendiendo el poder de la magia al cielo sobre la aldea Carne. De repente, se levantó un fuerte viento, densas nubes oscuras se congregaron en un abrir y cerrar de ojos, y un trueno aterrador rugió sin cesar en las nubes. El repentino y extraño fenómeno detuvo la matanza que se estaba produciendo en la aldea. Los caballeros que masacraban a los aldeanos se sobresaltaron por el trueno y miraron al cielo con inquietud. 5º nivel, teletransportación. Conectándose al nodo espacial premarcado, Anju usó magia de teletransportación para moverse hacia las nubes, seguido de un rayo que cortó el cielo. ¡Ah! ¡Ah! Varios rayos cayeron, alcanzando sucesivamente a varios de los perpetradores. Estos lanzaron gritos desgarradores y se desplomaron en el suelo, convirtiéndose en cadáveres carbonizados. ¿Es un castigo divino? En medio del terror de los caballeros y las miradas esperanzadas de los aldeanos, una luz dorada atravesó las nubes y, uno tras otro, descendieron ángeles con alas blancas. La aldeana Anli abrazó con fuerza a su hermana menor, con la mirada perdida en el ángel que había aterrizado frente a ellas. El ángel había bloqueado al malvado caballero, y el bastón que sostenía emitía una suave luz que calentó los cuerpos de las dos hermanas. Mi señor. Sintiendo la bondad que emanaba del ángel, Anli abrió la boca, queriendo expresar su gratitud a su benefactor, pero vio que la otra persona de repente se giraba hacia el cielo y luego se arrodillaba en esa dirección. En un instante, las miradas de los caballeros y los aldeanos se vieron nuevamente atraídas por las acciones inusuales de los ángeles, centrándose en el cielo sobre la aldea. Entonces, un extraño fenómeno reapareció en el cielo. Las nubes oscuras se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos, plumas sagradas revolotearon y una figura blanca, como un dios, descendió lentamente del cielo. Su entrada fue increíblemente genial. Anju se levantó mentalmente el pulgar, pero permaneció calmado por fuera. Con un ligero movimiento de cabeza, su mirada indiferente pareció atravesar el espacio, observando a alguien desde más allá de los cielos. Casi simultáneamente, en lo profundo de la gran tumba de Nazarik, a 10 millas de distancia, un mago esqueleto que estaba espiando la aldea con una visión telescópica se detuvo por un momento. Al segundo siguiente, el espejo mágico se cubrió instantáneamente de grietas y se rompió en pedazos con un fuerte estruendo. Capítulo 4 Dioses, majestuosos y perfectos. Anju no se sorprendió al sentir que su habilidad pasiva barrera ofensiva y defensiva, que activaba su magia de espionaje defensivo, se había activado, porque este era exactamente el efecto que quería. Después de ser transportado a otro mundo, no hizo nada para cambiar la trama, por lo que en este momento, Ainz debería haber estado usando la lente telescópica para observar la situación en carne villaje. Con la ayuda del objeto Dios del Destino, Anju podrá construir un poderoso ejército de seguidores en el futuro, pero eso es en el futuro. Si desenterrara esa tumba ahora, no tendría absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, no necesita estar demasiado nervioso. La mayor diferencia entre él y Ainzo Algoun es que conoce la mayor parte de la información sobre el otro mundo y entiende lo que representa su poder en ese mundo. Sin embargo, Momonga desconocía por completo esto y, a pesar de poseer el inmenso poder de la gran tumba de Nazarik, no podía ejercer ninguna influencia a corto plazo. No solo eso, sino que debido a la influencia de la gran tumba de Nazarik, el comportamiento de Ainzo Algoun es demasiado conservador. Un pequeño susto puede evitar que la gran tumba de Nazarik actúe imprudentemente durante mucho tiempo. Esto le da a Anju más tiempo para construir y expandir su propio poder. Después de lidiar con el anciano que estaba espiando en la pantalla, Anju volvió su atención a la gente de la aldea Khan. Debido a su entrada extremadamente wow, junto con la deslumbrante luz dorada de los efectos de su habilidad pasiva y el escuadrón de ángeles convocado por su magia de nivel superior, todos lo miraron con asombro. ¿Es un dios? ¿Una deidad? Por las expresiones aturdidas de los aldeanos, Anju pudo adivinar fácilmente lo que estaban pensando en ese momento. Con un movimiento de su mano, un magnífico trono dorado apareció de la nada, flotando constantemente en el aire.
Al igual que las cintas de plumas celestiales envueltas alrededor de sus pies, el trono dorado también estaba incrustado con cristales para fijar la magia de levitación, pero no tenía ningún otro propósito. Era puramente para mostrar. Sin embargo, este es exactamente el efecto que Anju necesita. Dobló las rodillas y se reclinó, se sentó en el trono y miró a su alrededor antes de decir: acabo de despertar de mi letargo y aún no soy consciente de los cambios en este mundo. ¿Podría alguien explicarme la situación, por favor? Después de terminar de hablar, la sala quedó en completo silencio. Los aldeanos estaban agradecidos a Anju y a los ángeles por salvarles la vida, pero también estaban sorprendidos por la actuación anterior de Anju y sabían que no era una persona común, sino al menos un poderoso cantor mágico. Aunque los cantores mágicos no tienen un alto estatus social en el reino, todavía está fuera del alcance a los aldeanos fronterizos. Por lo tanto, incluso si querían dar un paso adelante y responder, no podían evitar dudar debido a la diferencia en su estatus. Sin mencionar a los soldados de la teocracia disfrazados de caballeros imperiales. ¿No viste que esta persona mató a varios de sus compañeros con un rayo antes de siquiera aparecer? Incluso ordenó a los ángeles que detuvieran sus acciones, lo que demuestra claramente que les guarda rencor. Hablando de eso. Ángeles. La teocracia tiene un sistema muy bien desarrollado para entrenar a los cantores mágicos basados en la fe, por lo que los soldados de la teocracia no son desconocidos para los ángeles como criaturas convocadas, pero la forma del ángel frente a ellos es completamente diferente a la de los ángeles ordinarios. Detrás de él están las icónicas alas blancas, pero su cuerpo no está cubierto por una armadura completa como la de los ángeles ordinarios o los arcángeles del fuego, sino por un uniforme militar que combina armadura y seda. Además, la cabeza no es un casco, sino una capucha de platino que envuelve una masa similar a una nebulosa de energía en constante rotación. Quizás se trata de un ángel de nivel superior, un ser incluso más fuerte que los arcángeles de la llama comandados por los adultos de la escritura de la luz del sol. Aquellos que pueden comandar ángeles tan poderosos. Es mejor no actuar precipitadamente, no sea que traigan desastres sobre sí mismos. Al ver que nadie se atrevía a responder, Anju frunció el ceño ligeramente, indicando su disgusto. Entonces, sus ojos recorrieron casualmente a uno de los caballeros. ¿Eras tú? Antes de que el caballero pudiera reaccionar, dos exusía revividos caminaron hacia él. ¿Qué quieres hacer? No te acerques más. Al ver las acciones del ángel, el caballero se dio cuenta tardíamente de lo que estaba sucediendo y se retiró mientras blandía su espada larga y gritaba desafiante. El caballero no se dio cuenta de que también había un exusía resucitado en la dirección en la que se retiraba. Al invocar a una criatura, ésta adquirirá automáticamente parte del conocimiento común del invocador. Los ángeles, en particular, son un tipo de monstruo de alto nivel con cierta inteligencia. Al ver al caballero desafiar la voluntad de Anju, la resucitada exusía y tampoco lo toleró, levantó su bastón y golpeó con fuerza. Golpear. Ah. Un golpe sordo se mezcló con un grito cuando el caballero, vestido con una armadura pesada, fue enviado a volar por los aires por el bastón del ángel resucitado antes de estrellarse fuertemente contra el suelo. ¡Qué fuerza tan increíble! Al presenciar la terrible experiencia de su compañero, el vicecapitán del escuadrón de caballeros, Londoston, abrió los ojos en estado de shock, miró instintivamente al ángel resucitado a su lado y dio un paso atrás. Quizás sintiendo su movimiento, exusía y giró ligeramente la cabeza y el rostro de Nebula quedó frente a Londes. En un instante, Lund sintió como si lo hubieran congelado por completo. Sus piernas, que estaban sueltas, de repente se volvieron difíciles de mover, y una gota de sudor frío apareció en su frente. Afortunadamente, la otra parte solo le dio una advertencia y no mostró signos de tomar medidas. Lund respiró levemente aliviado. Del otro lado, los dos exusía y resucitados ignoraron los gritos del caballero, cada uno agarró uno de sus brazos y lo levantó frente a Anju. El atractivo de la raza humana. Anju levantó ligeramente su mano derecha, que descansaba sobre el apoyabrazos del trono, y lanzó un hechizo de control mental sobre el caballero frente a él antes de preguntar: dime, ¿cuál es tu identidad? Alien, miembro del tercer pelotón, primer batallón, 6 ejército de la teocracia Slane. ¿La teocracia Slane? ¿Qué es la teocracia Slane? La teocracia Slane fue fundada
Bajo el control de la magia, el caballero llamado Elión respondió las preguntas de Anju sin reservas, y su extraño comportamiento envió escalofríos por las espinas de todos los presentes. Especialmente los otros caballeros que también eran soldados del Reino Santo. Revelaron con tanta facilidad su identidad como miembros de la teocracia y los secretos de esta operación. Si volvieran a la teocracia. No, si solo lo supieran los estimados miembros de la escritura de la luz solar que supervisaban las operaciones del equipo, con seguridad serían ejecutados por traición. Tú, bastardo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Uno de los caballeros entre la multitud no pudo evitar gritarle a Leon. No era otro que Belius, el capitán de este escuadrón de caballeros. Como heredero rico que carecía de habilidades reales y que solo estaba allí para ganar prestigio, claramente no podía aceptar las consecuencias de traicionar la teocracia. Si la operación fracasó por su culpa, habría lugar al perdón. Pero el error fue cometido por sus inútiles subordinados, y él, como capitán, no debería ser considerado responsable. Atraído por sus gritos, la mirada de Anju se dirigió a Belius. Anju lo reconoció de inmediato por su pánico e ira, distintos a los de otros soldados de la teocracia. ¿No era este el capitán inútil que fue apuñalado hasta la muerte por el caballero de la muerte invocado por la ardilla voladora en la obra original? TSK, aunque el reino de la teología es un país cuyo propósito es fortalecer a la humanidad, no todos allí son de alto carácter moral. Después de murmurar una queja silenciosa, Anju levantó la mano hacia Belius con una expresión fría. Quinto rango, llama sagrada. Llamas sagradas se elevaron y envolvieron a Belius. Aunque la habilidad es más efectiva contra los no muertos, todavía es fácil matar a un capitán inútil entre el nivel 2 y 5. Belius fue quemado hasta quedar crujiente por las llamas sagradas en medio de gritos, emitiendo un extraño olor a carne asada. Gritarle a Dios es una blasfemia imperdonable. Quemarte en llamas sagradas es el mayor perdón que puedo darte. El tono de Anju era tranquilo, pero envió un escalofrío a través de los cuerpos de todos, y el miedo se extendió rápidamente en sus corazones. Dios. No parece del tipo amable ni accesible. Es peligroso. Se llegó a un consenso entre todos. Anju ignoró el pequeño incidente, recorriendo con la mirada la habitación antes de fijarse finalmente en la chica rubia. Tú, acércate. Anli se sorprendió cuando de repente la llamaron. Pero pensando en el miserable estado del capitán Belius, no se atrevió a demorarse y rápidamente dio un paso adelante. Hermana mayor. Antes de que pudiera dar el segundo paso, su mano fue fuertemente agarrada por su hermana menor, cuya mirada ansiosa claramente estaba tratando de detenerla. La expresión de Anli se tornó seria y susurró Nim. Quédate aquí obedientemente. Después de decir eso, ignoró las lágrimas que brotaban de sus ojos, se apartó sin piedad de la pequeña mano de la otra que la sostenía y caminó hacia ese ser misterioso y poderoso. Al acercarse, Anli se arrodilló respetuosamente ante Anju, abriendo la boca pero incapaz de pronunciar una palabra. Soy un ser poderoso e inmortal, un dios que controla el destino. Dios mío, gracias por salvarnos. Anli agradeció a la otra parte por aliviar su vergüenza al no saber cómo dirigirse a él, y al mismo tiempo, pronunció las palabras que se le habían quedado atascadas en la garganta. Luego, miró al hombre sentado en el trono con cierta inquietud. Anteriormente, estaba tan afectado por la luz dorada que no podía ver claramente la apariencia de la otra persona. Ahora que estaba más cerca, Anli se dio cuenta de lo guapo que era el hombre frente a ella, superando por mucho a cualquier hombre que hubiera visto en su vida. Quizás esta sea la apariencia perfecta que solo poseen los dioses. Anli lo admiró en secreto y luego vio que la deidad le sonreía. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 5: El milagro de la resurrección. Amabilidad, resiliencia, coraje, la luz de tu alma brilla intensamente. Con una leve sonrisa, Anju le dijo estas dos frases a Anli, su aprobación era evidente en sus palabras. ¿Me halagas? Solo soy una persona común y corriente. Anli respondió. Al sentir la buena voluntad que Anju demostró, su inquietud disminuyó considerablemente y ya no tenía tanto miedo. Jovencita, la aprobación de los dioses es un honor. Solo tienes que aceptarla con gusto. De lo contrario, estás cuestionando la visión de los dioses.
Anju dijo de una manera misteriosa y divagante. Esto provocó que las emociones de An Li, que acababan de calmarse, volvieran a fluctuar. Temiendo provocar el disgusto de Anju, se preparó rápidamente para disculparse. No hay por qué tener miedo. Dios siempre es más indulgente con las personas especiales. Anju detuvo las acciones de An Li y luego le hizo una pregunta que la sorprendió. Jovencita, le preguntó, ¿está dispuesta a convertirse en mi seguidora y ofrecer su fe inquebrantable? An Li no entendía cosas como la fe o los creyentes, pero podía entender la palabra lealtad. La persona que está frente a mí probablemente quiere que trabaje para él, ¿verdad? Aunque los orígenes de este hombre eran desconocidos y su autoproclamado estatus de Dios era muy inquietante, es innegable que su aparición detuvo a la turba que atacaba la aldea y salvó la vida de todos. Es natural devolver la bondad que se nos muestra. Si rechazamos la petición de esta persona ahora, podríamos enojarla. An Li levantó la vista y miró a su alrededor, pensando en su hermana menor, que estaba detrás de ella, y en sus padres, cuyo destino desconocía. Apretó los dientes y le dijo a Anju: Dios. Su Majestad, estoy dispuesta a creer en usted, pero por favor, salve a todos en la aldea. ¿Es este tu deseo? Anju miró a An Li, que yacía postrado en el suelo, y luego a los aldeanos de la aldea Kam que lo rodeaban. Su sonrisa se ensanchó aún más. Rescató a los aldeanos de la aldea Kam para ganarse su gratitud y utilizar la aldea como punto de partida para la expansión de su poder. ¿Y qué tienen de especial los habitantes de Kam para que él se ganara tal favor? No es porque fueron salvados por Momonga en la historia original, o porque robar los recursos de Momonga haría feliz a Anju. Esa es la razón divertida. Más bien, es porque estos aldeanos fronterizos son más simples y honestos, y comparados con los habitantes de la ciudad, los aventureros y los profesionales, son más ingenuos y saben cómo ser agradecidos. En la historia original, incluso después de que los habitantes de Carne Village se enteraran de que la ardilla voladora era un enemigo de los vivos y un no muerto aterrador, su reverencia por la ardilla voladora permaneció inalterada. Eso es bastante atractivo. La esencia divina del dios del destino puede alterar el físico de los nativos de otro mundo, pero no puede controlar sus mentes. Por lo tanto, el criterio principal de Anju para elegir a sus familiares no es si eran originalmente fuertes o débiles, sino su carácter. Por muy bien que alimentes a alguien, solo será un ingrato si no te es leal. Anju sintió que su primer grupo de miembros del equipo no podía ser tampoco confiable. Aunque el acuerdo de Henry de convertirse en su familiar fue algo oportunista, vio determinación en los ojos de la chica. Mientras no se involucre en la explotación cruel de los aldeanos, la niña probablemente no se rebelará contra él en el futuro. Los aldeanos de toda la aldea fronteriza mantienen una relación muy estrecha. En cuanto alguien empieza, otros naturalmente siguen su ejemplo y se unen a él. Dios ha respondido a tu súplica. Anju levantó la mano y miró al revivido Exusiai que estaba a su lado. Gracias al vínculo especial entre la criatura convocada y el invocador, todos los Exusiai resucitados recibieron su orden y se giraron para enfrentar a los caballeros que habían invadido la aldea. La matanza se reanudó en ese momento, solo que esta vez los roles se invirtieron. Los perpetradores de la violencia anterior se convirtieron en víctimas. Toc, toc, toc. Ah. Bajo la atenta mirada de los aldeanos, los arcángeles de la resurrección blandieron sus bastones y mataron a los caballeros uno a uno. Varios caballeros que habían emboscado a los aldeanos que huían en las afueras de la aldea también fueron capturados y lanzados al cielo, para luego ser arrojados desde las alturas al campo abierto de la aldea donde murieron. Los cuerpos de todos los invasores fueron arrojados juntos. Los aldeanos miraron la gran pila de cadáveres, sus ojos no mostraban miedo, sino más bien una sensación de satisfacción por haber vengado su gran rencor. 1 segundo, 2 segundos. Aproximadamente un minuto después, An Li, todavía postrado en el suelo, dudó por un momento antes de preguntar: mi señor, ¿podríamos? Aunque no terminó de hablar, Anju miró a los aldeanos que la rodeaban y entendió lo que quería decir. Los invasores ya han sido eliminados, pero muchos aldeanos necesitan tratamiento médico y es necesario recoger los cuerpos de sus familiares fallecidos. El aura opresiva que emanaba de Anju y los ángeles era tan fuerte que los aldeanos no se atrevieron a actuar sin su permiso. Anju reflexionó por un momento y luego le dijo a An Li creyente: para felicitarte por tomar la decisión correcta y para celebrar la resurrección de Dios, Dios te permitirá presenciar un milagro.
Reúne a todos los heridos y muertos del pueblo ante mí. Ah. Sí. Anli estaba desconcertada por la petición de Anju, pero aún así decidió cumplir. Después de recibir la orden, corrió hasta los aldeanos cercanos y les transmitió el mensaje. Los aldeanos entraron inmediatamente en acción y en unos 5 minutos, todos los heridos y los muertos fueron llevados ante Anju. Anli regresó al lado de Anju, pero sus ojos estaban rojos y su mirada estaba fija en las dos personas en la fila de los muertos. Eran una pareja de mediana edad, que se parecían a los padres de Anli. Anju miró a la chica, pero en lugar de ofrecer palabras de consuelo, levantó la mano hacia el grupo de personas heridas. Los miembros gravemente heridos del grupo se han recuperado. Una luz curativa verde cubrió a todos los heridos, ya sea un corte menor que rompió la piel o una herida severa que atravesó el cuerpo, todos los aldeanos volvieron a la normalidad en un instante. Vaya. Un suave jadeo recorrió la multitud. Los aldeanos habían oído hablar de la magia, pero nunca la habían presenciado. No fue hasta que esta escena se desarrolló ante sus ojos que comprendieron lo maravillosa que era. Es demasiado pronto para sorprenderse. Anju sonrió para sus adentros, luego se giró hacia Anli que estaba a su lado y preguntó creyente, ¿hay alguno de tus parientes entre estos muertos? Sí. Anli asintió, sus ojos rojos se llenaron de lágrimas, su mirada cayó sobre sus padres fallecidos, el dolor en su rostro conmovió a todos los presentes. Muy bien, llévenlos ante Dios, y Dios los despertará de entre los muertos. Anli se quedó atónito por un momento al oír esto. Temiendo haber escuchado mal, le preguntó apresurada y ansiosa a Anju: espera un minuto. ¿Quieres decir que puedes resucitar a mis padres? Resurrección. Al escuchar esta palabra, los aldeanos, inmersos en la maravilla de la magia curativa, inmediatamente se giraron para mirar a Anju, al igual que Anli, sus ojos se llenaron de esperanza. Si fuera este gran ser, esta deidad, tal vez podrían lograr algo así, ¿no? Claro que sí. Un desastre repentino provocado por el hombre les arrebató a sus seres queridos, y ahora, al oír hablar de la resurrección, sienten como si se hubieran aferrado a la última gota, sin querer soltarla ni siquiera en la muerte. En ese momento, incluso esperaban ciegamente que Anju fuera un gran ser capaz de hacer tal cosa. Ante la atenta mirada de todos, Anju asintió generosamente y respondió con seguridad: por supuesto. Si ni siquiera podemos despertar a alguien que acaba de morir, ¿no sería el nombre de Dios una broma? Sí. Anli se llenó de alegría y se inclinó profundamente ante Anju antes de correr hacia los cuerpos de sus padres. Al ver esto, 4 aldeanos cercanos supieron que ella no podría levantar a 2 adultos sola, por lo que inmediatamente ofrecieron su ayuda y llevaron a los padres de Anli hasta Anju. Después de hacer este gesto, los 4 aldeanos se retiraron respetuosamente y Anli se arrodilló junto a sus padres, mirando a Anju con ojos anhelantes. Es hora de lucirse. Sin demorarse, Anju se levantó de su trono y flotó frente a los 2 muertos. La magia de resurrección de nivel más bajo es la de 5º nivel, resurrección de los muertos, pero esa magia requiere que la persona resucitada tenga suficiente vitalidad para resistir la magia de resurrección. En términos del juego, el nivel debe ser LV5 o superior. De lo contrario, el efecto de resurrección de los muertos no tendrá efecto, y forzar su uso simplemente provocará que el difunto sea completamente aniquilado. Los padres de Anli eran simplemente aldeanos comunes y corrientes, con un nivel de LV1 a LV2 como máximo, lo que no cumplía los requisitos para la resurrección de los muertos. Sin embargo, esto no es un problema para Anju, porque puede usar magia de resurrección más avanzada. El 9º nivel resurrección verdadera debería estar bien, pero me pregunto si el 7º nivel resurrección funcionará. Intentémoslo. Anju usó el hechizo resurrección en el padre de Anli, mientras sentía cuidadosamente la retroalimentación del hechizo de resurrección para evitar quemar accidentalmente el cuerpo del hombre de mediana edad. Sin embargo, no ocurrió ningún accidente. Bajo la luz mágica, el hombre de mediana edad que había fallecido recuperó gradualmente su tez sonrosada, y las heridas mortales de su cuerpo desaparecieron sin dejar rastro. Ante la mirada sorprendida de Anli, abrió lentamente los ojos. Anie. ¿En serio? Tú tampoco pudiste escapar. ¿Y tu madre y Nim? El hombre de mediana edad levantó temblorosamente la mano para tocar la mejilla de su hija,
con la mente no muy clara, pensando que toda la familia ya se había ido junta al inframundo. Los ojos de Anli se llenaron de lágrimas y abrazó a su padre con fuerza. No. Papá, has vuelto a la vida. Sí, papá. Has vuelto a la vida. Al ver a su padre resucitado, Nim y la hermana de Henry, que estaban entre la multitud, no pudieron contener su emoción y corrieron a abrazar a sus dos familiares. Al ver esta escena, Anju no pudo evitar sentirse un poco conmovido. La habilidad Resurrección entra en tiempo de reutilización y requiere media hora para volver a usarse, pero la familia solo necesita una persona más, por lo que no hay necesidad de hacerlos esperar. Noveno nivel Recuperación verdadera. Con la ayuda de una magia de resurrección más avanzada, la madre de Anli también resucitó, y la familia de cuatro se abrazó fuertemente, regocijándose por su reencuentro después del desastre. Capítulo 6. La aprendiz sacerdotisa Henry. En campo abierto, una unidad de caballería se movía rápidamente. Los caballos de guerra al galope levantaban polvo y dejaban cráteres poco profundos en la hierba. Señor, el pueblo de Khan está a unos 2 kilómetros más adelante. Un soldado de caballería informó en voz alta a su oficial superior que estaba a su lado. Era un hombre de mediana edad, de unos 30 años, que parecía muy fuerte. Aunque llevaba armadura, aún se podían sentir los músculos abultados bajo el metal. Su cabello corto y ordenado, al igual que sus ojos, era de color negro. Sus ojos tenían una determinación resuelta que lo llevaría a enfrentar la muerte de frente, inspirando un sentido de respeto en aquellos que lo miraban. El nombre del hombre es Gerdef Storonov, el guerrero más fuerte del reino y el objetivo que la teocracia Slane planea eliminar. En ese momento Gerdov se sintió muy apesadumbrado. Al recibir la noticia del ataque a la aldea fronteriza, Su Majestad el Rey le ordenó dirigir a la Guardia Real, directamente bajo la familia real, desde la capital para investigar y eliminar al llamado Escuadrón de Incursión del Imperio Bars. Pero las cosas no son tan sencillas. Lo ideal sería que incidentes como los ataques fronterizos fueran investigados y manejados por tropas enviadas desde la ciudad fortaleza fronteriza de Yelantil. Incluso teniendo en cuenta que los soldados imperiales son más elitistas y que el ejército de Yelantil no es rival para ellos, y que él y sus guerreros deben ser desplegados, se le debería permitir luchar en su mejor momento. La situación actual es que los nobles le impiden ir a la batalla equipado con los 5 grandes tesoros del reino, utilizando la excusa de que son solo bandidos fronterizos, y el capitán guerrero puede derrotarlos fácilmente. Incluso los miembros del cuerpo de guerreros limitaron el número máximo de personas que podían movilizar a 50, alegando que Su Majestad el Rey necesita a alguien que lo proteja. Aunque Gerdov aseguró a sus hombres que solo se trataba de una operación secreta, en su corazón sabía que era una trampa preparada para él. Los nobles del reino estaban divididos en la facción pro-rey y la facción noble, y luchaban constantemente entre sí. Como miembro de la facción pro-monarquía y el general más capaz de Su Majestad el Rey, no tenía ninguna posibilidad de escapar de esta trampa. Si se niega a llevar a cabo esta misión, o si la misión fracasa y muere en batalla, la pérdida no solo será para él personalmente, sino también para el prestigio de Su Majestad el Rey. En ese momento, la facción pro-monarquía se debilitará y la facción aristocrática podrá aprovechar la oportunidad para levantarse y tomar más poder en el país. Este fue un resultado absolutamente inaceptable para Gaceta, que ya había jurado servir a Su Majestad el Rey hasta la muerte. Su única opción ahora es usar una fuerza abrumadora para acabar con el ejército rebelde desconocido y regresar a la capital en triunfo, para así destruir por completo la conspiración de la facción noble. Aún no hemos visto ninguna señal de humo, así que los habitantes de esa aldea deberían estar sanos y salvos, ¿verdad? Era como si lo guiaran. En los pueblos por los que habían pasado antes, todas las casas habían sido incendiadas por el enemigo, excepto las de los aldeanos, que habían sido atacados. Podían ver el humo negro que se elevaba desde muy lejos. No había humo negro proveniente de la dirección de la aldea de Khan, lo que hizo que Gazef rezara en secreto para que los aldeanos de allí no hubieran sufrido ninguna desgracia. Beber. Dio un tirón fuerte a las riendas, instando a su caballo a avanzar a un ritmo más rápido. Dentro del pueblo de Khan. Los aldeanos envuelven cuidadosamente a sus familiares fallecidos con paños largos y grises. La tela gris fue un regalo de Anju, su propósito era preservar los cuerpos de los muertos, evitando que sufrieran una mutación y se transformaran en no muertos.
Sí, Anju no resucitó a todos los aldeanos muertos a la vez, porque hacerlo haría que su favor pareciera barato. Por lo tanto, hizo una petición a los aldeanos que construyeran un templo para él en el pueblo dentro de 5 días y luego celebrarán una ceremonia de sacrificio. Luego decidirá si resucitará a sus familiares fallecidos en función de su devoción hacia él. La construcción del templo debe posponerse, porque los habitantes de la aldea Khan también se enteraron de la información que Anju obtuvo de los soldados disfrazados de la teocracia. Los soldados disfrazados que atacaron la aldea eran solo la vanguardia. La fuerza principal de la teocracia todavía estaba atrás y podría llegar a la aldea pronto. Cuando descubran que toda su vanguardia ha sido asesinada, la gente de la teocracia seguramente no dejará ir a los sobrevivientes. Por lo tanto, después de consultar con Anju, el jefe de la aldea y otros recibieron órdenes de recoger los cuerpos de los muertos y luego cooperar con los arcángeles resucitados para defenderse del enemigo invasor. Los niños y las mujeres ya se habían refugiado en el gran almacén de la aldea. Tras encargarse de los aldeanos muertos, la mayoría iría allí. Los pocos jóvenes fuertes restantes se equiparían con las armaduras y armas de los soldados disfrazados y montarían guardia junto al ángel resucitado. En una cabaña de madera al lado del gran almacén del pueblo, Anju y Anli estaban solos. Mirando a la chica rubia ligeramente nerviosa frente a él, Anju sonrió levemente y la consoló suavemente. No estés nerviosa, el ritual no debería ser doloroso. Sí. Anli asintió vigorosamente. Anju dijo anteriormente que convertirse en su seguidor no es solo cuestión de decirlo. Uno debe pasar por una ceremonia especial. Cuando sus padres fallecidos volvieron a la vida, Anli ya no sintió dudas sobre Anju, solo una profunda gratitud. Por lo tanto, no tuvo resistencia al ritual. Su única preocupación era si podría cumplir perfectamente los requisitos de los dioses y convertirse en una creyente calificada. Empecemos entonces. Al ver esto, Anju ya no dudó, activó el dios del destino dentro de su cuerpo y colocó suavemente su palma sobre la cabeza de Anli. La luz sagrada envolvió rápidamente sus cuerpos. Anli sintió un poder cálido que la inundaba constantemente, haciéndola sentir tan cómoda que casi gritó. Anju observó atentamente su reacción y, después de confirmar que no mostraba ninguna anomalía, también sumergió su mente en la esencia divina. Aunque no había un panel de sistema de juego, rápidamente determinó la profesión de juego que Anli podía obtener basándose en la información proporcionada por el objeto divino. Demasiado. Anju no pudo evitar quejarse en secreto. La profesión actual de Henry es granjero LV1, que es una profesión básica en el juego, pero es bastante especial. Si no deseas continuar desarrollándote en el campo de producción, puedes usar elementos especiales de cambio de trabajo para transformar este trabajo en un trabajo básico como aprendiz de guerrero, aprendiz de sacerdote o aprendiz de mago, en lugar de conservarlo. Anju ya había considerado la situación de Anli, por lo que el dios del destino naturalmente tenía la capacidad de cambiar la profesión de un granjero. En la última parte de la historia original, Anri obtuvo la profesión de comando y lideró todo un ejército de goblins, por lo que puede tener algún talento en esta área. Sin embargo, dado que ella fue su primera creyente, Anju no tenía intención de dejarla seguir el antiguo camino. Le sería más útil formarla como sacerdotisa apta para la labor misionera, y tal vez pudiera obtener la profesión de santa en el futuro. Una santa y una chica de campo, solo pensarlo es emocionante. Con una firme resolución, Anju activó el poder de su esencia divina, copiando la marca que representa la profesión de sacerdote aprendiz en el cuerpo de Anli. Está bien. Después de completarse la transformación, levantó la mano que descansaba sobre la cabeza de Anli y preguntó con preocupación: ¿Cómo te sientes ahora? Al escuchar el llamado de Anju, Anli abrió los ojos y frunció el ceño ligeramente, luciendo preocupada. Dios mío, siento que tengo muchas más cosas en la cabeza, pero realmente no las entiendo, la esencia de la magia. Al ver que la situación de Anli no era exactamente lo que había imaginado, Anju usó un hechizo mágico para detectar su poder mágico. En la visión mágica, motas azules de luz que representaban la magia aparecieron en el cuerpo de Anri, algo que antes no poseía. En otras palabras, el ritual de transformación y otorgamiento de ocupación se desarrolló sin problemas, y Anri ya adquirió el talento básico de un cantor mágico. Habiendo confirmado esto, Anju se sintió aliviado.
Después de todo, este es un verdadero otro mundo, y los jugadores que han viajado aquí han experimentado cambios correspondientes, sin mencionar a Henry, que es un nativo que se ha transformado en un jugador familiar. Es diferente a la era del juego, pero no es algo difícil de aceptar. No te preocupes, vuelve a digerir el conocimiento en tu cabeza. Después de practicar, seguro que lo dominarás. Anju le dio una suave palmadita en el hombro a Anli y la consoló con una sonrisa. Sí. Sin duda practicaré aún más y no te decepcionaré. La niña miró fijamente a Anju y asintió con seriedad. De repente, una expresión extraña cruzó su rostro. Anju notó este cambio y preguntó ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Nada, Anli negó con la cabeza nerviosamente, pero al ver la leve sonrisa en el rostro de Anju, no pudo evitar decirle solo que de repente te has vuelto muy gentil, no tan serio como antes. ¿Oh, te refieres a esto? Anju pareció darse cuenta de algo y no pareció enojado, lo que alivió a Anli. Al segundo siguiente, escuchó que Anju continuaba hablando. Después de todo, soy un dios, así que naturalmente debo mantener la dignidad de un dios en público, de lo contrario los demás se reirán de mí. Pero pequeña Anli, eres la primera en creerme. No necesito fingir delante de ti. Está bien ser un poco más informal. Pequeña. Pequeña Anri. La muchacha rubia nunca había sido abordada con tanta intimidad por un hombre antes, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Capítulo 7 La llegada de Gerdov. Toc, toc. Se oyó un suave golpe en la puerta. Anju se recompuso y recuperó su dignidad. Al ver esto, Anli corrió muy sensatamente a abrir la puerta. Cuando la puerta se abrió, los dos vieron al jefe de la aldea algo nervioso. Jefe del pueblo, ¿qué pasó? Aunque fue Anli quien hizo la pregunta, la mirada del jefe de la aldea se dirigió de inmediato a Anju. Preocupado de que su comportamiento precipitado disgustara a los dioses, se giró rápidamente para mirar a Anli. Una fuerza de caballería se acerca al pueblo, pero no estamos seguros de si son el enemigo. El jefe de la aldea explicó la situación, mirando a Anli con ojos suplicantes. Anli entendió el significado del jefe de la aldea, por supuesto. La aldea acababa de sufrir un desastre, y la deidad era el pilar de apoyo de todos. Sin embargo, era la única que podía hablar con ella, así que la tarea de comunicarse recaía naturalmente sobre sus hombros. Veo. Para proteger a sus padres recién resucitados, a su hermana y a todos en la aldea, Anli aceptó solemnemente la tarea, diciendo jefe de la aldea, por favor, haga que todos y los mensajeros permanezcan en guardia. Estaré allí en breve. El jefe de la aldea asintió, hizo una respetuosa reverencia a Anju en la habitación y luego se giró y se fue. Después de que el jefe de la aldea se alejó, Anli se dio la vuelta y descubrió que Anju había flotado detrás de ella en algún momento. Señor Dios. No te preocupes, iré contigo. Anju colocó suavemente su mano sobre el hombro de Anli, y su habilidad pasiva resplandor divino envolvió el cuerpo de la chica, la cálida sensación como la luz del sol alivió su tensión interna. Los dos salieron de la casa de madera uno tras otro y se dirigieron hacia la entrada del pueblo. En ese momento, dos grupos de personas se enfrentaban en la entrada del pueblo y la atmósfera era algo pesada. 4 arcángeles se encontraban uno junto al otro, bloqueando por completo la entrada a la aldea. Tras ellos, 3 aldeanos, vestidos con armaduras de caballero del Imperio Bars, empuñaban espadas largas y montaban guardia con expresión tensa. A unos 15 metros del pueblo, Gerdaf y los miembros de los guerreros del reino estaban en sus caballos. Su primera reacción al ver al Exusía y revivido fue de sorpresa. Las invocaciones angelicales no son infrecuentes. No solo en la teocracia Slane, sino también entre los sacerdotes de las diversas iglesias dentro del reino. Sin embargo, el ángel que tenían delante era bastante diferente de los ángeles convocados por los sacerdotes de la iglesia. Invocaciones de primer nivel, niveles 1, 7, y parecía ser mucho más poderoso. Pasó un obispo de la iglesia por el pueblo y ayudó a los aldeanos a defenderse del ataque del enemigo. La idea cruzó por la mente de Gerdov solo por un segundo antes de rechazarla inmediatamente. Los feligreses del reino suelen esperar en los templos a que los plebeyos o nobles acudan en busca de ayuda, y luego los ayudan a curar sus enfermedades y heridas tras recibir su pago. Solo dan limosna durante 1 o 2 horas algunos días al año, y les resulta imposible hacerlo. Sin mencionar que detrás de esos ángeles parecían estar los caballeros del Imperio Bars.
Por lo tanto, parece más probable que miembros de la iglesia del Imperio Bars, junto con su ejército, atacaran la aldea, pero... Gerdov miró a su alrededor. Si la aldea ya ha sido ocupada por el Imperio Bars, ¿no sería una mejor estrategia lanzar un ataque sorpresa desde las sombras después de que todos hayan entrado en la aldea? Esta flagrante exposición no parece una trampa y no hay señales de una emboscada alrededor del pueblo. Deberíamos acercarnos y preguntarles qué pasó. Justo cuando Gerdov vacilaba, se produjo una ligera conmoción dentro del pueblo. Dos figuras, rodeadas de varios aldeanos jóvenes y fuertes, caminaban hacia la entrada del pueblo. A su lado, un número aún mayor de ángeles poderosos los seguía. 1, 2, 3. Esta cantidad. Gerdov calculó aproximadamente el número de ángeles e inmediatamente sintió un presentimiento. Como el enemigo había dejado heridos en las aldeas por las que habían pasado, dispuso que algunos miembros de su regimiento guerrero los escoltaran de regreso a Yelancil. Ahora, solo contaba con 20 guerreros, mientras que los ángeles del otro lado tenían más. Aunque los miembros del grupo de guerreros fueron entrenados personalmente por él y eran mucho más elitistas que los soldados comunes, probablemente no serían rivales para los ángeles en una pelea uno contra uno. Los ángeles suelen estar acompañados de un lanzador de magia que los invoca, lo que significa que las fuerzas del enemigo son al menos el doble de su tamaño. No hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar. En ese instante, Gerdov incluso consideró una retirada temporal. Los 3 caballeros y los 4 ángeles que bloqueaban el camino hacia la aldea aparecieron repentinamente a ambos lados. Al desviar la mirada de Gazef, notó a la persona rodeada por la multitud al otro lado. Ese debe ser el líder del otro lado. Sin pensarlo 2 veces, Gerdov reconoció inmediatamente este hecho. La túnica de seda blanca que vestía claramente no era algo que una persona común pudiera poseer. Todo su cuerpo estaba rodeado de luz dorada, lo que le otorgaba un aura sagrada y extraordinaria. Además, su cuerpo estaba suspendido en el aire, lo que indicaba que era un mago. Quizás todos estos ángeles que lo rodean son convocados por esta persona. Gerdov tenía una vaga sospecha de ello. En ese momento, un hombre de mediana edad que parecía tener más de 45 años se separó de la multitud y llegó a una posición a menos de 5 metros de ellos. ¿Quién eres? El otro grupo gritó con fuerza en su dirección. Tras pensarlo 2 segundos, Gazef respondió: soy Gazef Stronov, el capitán guerrero del reino de Riestite. Estoy aquí por orden del rey para patrullar las aldeas y reprimir a los caballeros imperiales que están causando problemas en los alrededores. ¿Quiénes son ustedes? Capitán guerrero del reino. Es él. Se desató un alboroto entre la multitud a la entrada del pueblo. Gerdov apenas podía oír las conversaciones de los aldeanos, pero notó que todos mostraban signos de ira, así que se puso en guardia en secreto. No solo los aldeanos, sino incluso el jefe de la aldea que vino a interrogarlos mostraron resentimiento e ira en su rostro, y respondió con frialdad: somos los aldeanos de la aldea de Khan. En cuanto a los caballeros imperiales que causaron problemas en las cercanías, ya han venido, pero todos han sido juzgados por los dioses. Los aldeanos y los caballeros imperiales han atacado aldeas y dioses. Gerdov captó con precisión algunas palabras de las palabras del jefe de la aldea y tenía algunas conjeturas en su mente, pero todavía no estaba del todo seguro. Dudó un momento, luego espoleó a su caballo 2 pasos y presionó al jefe de la aldea para que le diera una explicación. ¿Qué pasó en la aldea? ¿Podrías contármelo con detalle? No tengo nada que decir. Debes irte de aquí inmediatamente y no traer más desastres a nuestra aldea. La actitud del jefe de la aldea era pésima. Por su tono, Gerdov percibía fácilmente su insatisfacción con ellos y un leve resentimiento. Esto le hizo fruncir el ceño. Los guerreros del reino que lo seguían no pudieron soportarlo más y rápidamente espolearon a sus caballos para defender a su capitán guerrero, diciendo: tu actitud hacia tu capitán guerrero es demasiado grosera. ¿Sabes cuánto riesgo corrió tu capitán guerrero para rescatarte? Caron. Gerdov detuvo inmediatamente a su subordinado, indicándole que no continuara, pero ninguno de los dos esperaba que esas palabras provocaran claramente al jefe de la aldea. Los ojos del jefe de la aldea estaban ligeramente rojos y dijo con gran agitación: ¿qué riesgo? ¿Acaso la teocracia quiere asesinar al capitán guerrero, así que debería mantenerse alejado y dejar que los civiles suframos y nos convirtamos en sus chivos expiatorios?
Entonces puedes huir todo lo que quieras, no necesitamos tu protección. ¿La teocracia? Cuando Gerdov y los demás oyeron las palabras del jefe de la aldea, quedaron inmediatamente desconcertados. Aunque tenían la premonición de que esta misión era una trampa, nunca esperaron que estaría relacionada con la teocracia. Si es así, la situación probablemente sea más peligrosa de lo que imaginan. ¿Por qué están discutiendo? Los gritos del jefe de la aldea eran bastante fuertes. Incluso Anju, que permaneció en la entrada de la aldea, pudo escuchar claramente lo que dijo. A diferencia de la historia original, los habitantes de Khan ahora saben por qué su aldea fue atacada y por qué sus seres queridos fueron asesinados. Si bien es comprensible que en este incidente Gerdad fuera simplemente una víctima de manipulación y no el autor directo. Pero el hecho de que estuvieron implicados y sufrieron este desastre no se puede cambiar. De no ser por su presencia divina, no solo sus seres queridos fallecidos no podrían resucitar, sino que probablemente ellos mismos también habrían perdido la vida. Por lo tanto, es comprensible que se sientan indignados. Anju se sorprendió de que el jefe de la aldea se atreviera a gritarle a Gazef y a los guerreros del reino, algo que no habría hecho en la historia original. Parece que además del aumento de ira, el jefe de la aldea debe tener alguna otra fuente de confianza. Teniendo en cuenta que fue él quien le pidió al jefe de la aldea que negociara con Jejiefu y los demás, Anju supuso que la confianza del jefe de la aldea probablemente estaba relacionada con él. Capítulo 8. ¿Es realmente un dios? Simplemente haz los movimientos rápidamente, para no asustar a los peces que siguen. Al ver que la conversación entre el jefe de la aldea y los guerreros del reino no iba a terminar pronto, los ojos de Anju parpadearon levemente e inmediatamente tomó una decisión. Para ser justos, el capitán guerrero Gazef es leal, valiente, tenaz y agradecido. Su capacidad de combate y experiencia son excepcionales entre las razas humanas, lo que lo hace más valioso para reclutar que los aldeanos de la aldea Karm. Desafortunadamente, su lealtad al rey Rambusa III de Rigeste y su falta de voluntad para traicionar al rey incluso hasta la muerte hicieron que su valor a los ojos de Anju cayera en picado. ¿De qué sirve un subordinado que no te es leal, por muy sobresaliente que sea? ¿Vas a obligarlo a ser tu padre? Ahora que Gazef ha llegado a la aldea Karn, las fuerzas especiales de la teocracia, la escritura de la luz del sol, que lo persiguen, deberían llegar pronto. El propósito final de Anju al venir a la Villa Carne era capturar la escritura de la luz del sol, por lo que naturalmente no quería perder el tiempo con Gazef. Teletransportación colectiva desde arriba. Cuando la magia se activó y Gazef se preparaba para calmar al jefe de la aldea y extraerle más información, de repente se encontró rodeado de muchas figuras. Anju apareció junto al jefe de la aldea con Anli. Más de 20 exusía y resucitados rodearon al grupo de guerreros, revelando una atmósfera tensa. Clan, clan, clan. Los soldados estaban bien entrenados. Rápidamente sacaron sus espadas, recogieron sus armas y entraron en estado de alerta. Mientras tanto, Gerdaz, de pie al frente del grupo, colocó su mano en la empuñadura de su espada, sus ojos de tigre fijos en Anju que aparecía repentinamente, su miedo evidente. Eso es aterrador. Gerdov estaba secretamente alarmado. Había experimentado innumerables batallas en su vida, pero nunca se había encontrado con un oponente a este calibre. Entre los hechizos de tercer nivel se encuentra el hechizo movimiento dimensional, que permite al lanzador del hechizo crear instantáneamente distancia entre él y el enemigo, pero esta distancia no es muy grande y solo puede permitir que una sola persona se mueva. Justo ahora, el oponente teletransportó a docenas de ángeles, incluyéndome a mí, al mismo tiempo. Esto definitivamente no es algo que teletransportación dimensional pueda hacer. En otras palabras, este es un lanzador de magia capaz de utilizar magia de tercer rango o superior. A juzgar por los niveles de los aventureros, el oponente está al menos en el nivel de Orichalcum Fin Estel, lo que ya es una existencia que no se puede ignorar. Pero eso no fue todo lo que hicieron. Aunque no sabía qué tipo de magia era el resplandor de la otra parte, cuando esa luz lo tocó, Gazef sintió como si su cuerpo estuviera siendo reprimido hasta cierto punto, e incluso su voluntad de resistir se vio afectada. Señor Dios. El jefe de la aldea reaccionó mucho más lentamente que los soldados como Gerdef. Mientras la calidez de la luz divina envolvía su cuerpo, sus emociones se reprimieron y se calmaron.
Solo entonces, tardíamente, comprendió que debía inclinarse respetuosamente ante Anju y dar un paso atrás. ¿Gallinero? Cuando Gerdov escuchó al jefe de la aldea dirigirse a Anju, frunció el ceño ligeramente. Existen muchos dioses en este mundo, entre los cuales los 6 grandes dioses de la teocracia Slane son los más famosos. Además, existen dioses malignos como el dios de los 8 dedos y el dios de los 6 brazos, así como dioses demoníacos venerados por algunas iglesias y organizaciones malignas. La aldea de Khan es solo una aldea fronteriza. ¿Cómo podría atraer la atención de los dioses? Entonces, aunque Anju usa un tipo de poder relativamente ortodoxo, la primera impresión que Gazef tuvo de él fue la de un cantor mágico que usa poder mágico para engañar a aldeanos ignorantes, o un cultista hábil en el disfraz. Lealtad, coraje, integridad, mortal, tu alma brilla intensamente. Anju miró fijamente a Jejiefu con una expresión indiferente, como si estuviera penetrando su cuerpo y examinando su alma, y habló con calma. Por supuesto, a ojos de Gerdov, semejante comportamiento no era más que charlatanería. Al segundo siguiente, vio a Anju levantar lentamente la palma de la mano. Pero la manera en que miras a Dios está llena de dudas, y a Dios no le gusta eso. Habló en voz baja, y una tenue luz brilló en el cuerpo de Anju, pero estaba cubierta por un resplandor divino. El poder de la magia se desbordó repentinamente. Dominación colectiva de la raza humana. No puedo moverme. Los ojos de Gerdov se abrieron de par en par, conmocionado. En ese instante, se dio cuenta de que su cuerpo estaba como atado por innumerables hilos, impidiéndole moverse un centímetro. Desmontar. La voz de Anju llegó, aparentemente poseyendo una magia innegable que hacía que su cuerpo se moviera por sí solo. Toc, toc, toc. Al oír el alboroto detrás de él, aunque no podía verlo, Gerdov podía imaginar a sus hombres, al igual que él, desmontando impotentes. Culto, toc, toc, toc. Gerdov hizo que todo el regimiento de guerreros se arrodillaran al unísono, presentando sus respetos a Anju con la mayor reverencia. ¿Eh? Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Anju. Vio que aunque Gazef estaba afectado por el poder de la magia y no podía resistir sus órdenes, todo su cuerpo temblaba, lo que indicaba que no se había rendido. Bueno, después de todo, él es un líder de escuadrón, por lo que esta situación es comprensible. Inmediatamente después, Anju usó su magia de control para ordenar a Gazef y a los demás que entrarán en la aldea. Tras despojarlos de su equipo, los ató y los arrojó a una cabaña de madera. Luego, hizo que algunos aldeanos se disfrazaran de guerreros y montaran guardia en la entrada del pueblo, mientras que los demás, junto con los exusía y resucitados, se escondieron en otras casas, esperando la llegada de la escritura de la luz del sol. Dentro de la casa de madera, Gazef y los miembros del grupo guerrero estaban atados a los pilares. Los efectos de la magia de control se habían disipado, pero todos seguían en estado de shock. Guerra. Capitán Guerrero, ¿podría ese monstruo ser realmente un dios? El subordinado atado al lado de Gazef preguntó con voz temblorosa, incapaz de resistirse a preguntarle a su superior de confianza. No dejes volar tu imaginación. Gazef murmuró una reprimenda y luego explicó: la otra parte es solo un poderoso lanzador de magia. Los sucesos que acaban de ocurrir son demasiado traumáticos para una persona común. Si no se le consuela en este momento, podría quedar con un trauma psicológico y no podrá reunir el coraje para enfrentarse a esa persona misteriosa en el futuro. Sin embargo, sus palabras de consejo no tuvieron mucho efecto en los soldados. Pero capitán, ¿eso es realmente algo que un mago puede hacer? Simplemente abre la boca, y nosotros. El soldado murmuró para sí mismo. Gerdov también permaneció en silencio por un momento. Había escuchado que los cantores mágicos podían usar una especie de magia hechizante para controlar a otros, pero esa magia solo podía funcionar en una persona y no podía controlarla por completo. Era fácil para la otra persona resistirse a ella. Entre el escuadrón de aventureros de clase acero, Blue Rose, con quien estaba bastante familiarizado, había un cantor mágico de alto nivel que era competente en magia. Anteriormente había preguntado sobre el poder de esta magia y recibió la respuesta: un guerrero de su calibre debería poder soportarla en circunstancias normales, por lo que no hay necesidad de preocuparse.
El pensamiento de que Anju los había controlado a todos tan fácilmente, y que él mismo era completamente incapaz de resistirse, hizo que el corazón de Jejiefu vacilara levemente. ¿Podría ser que esa persona realmente sea un dios? Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 9: La escritura de la luz del sol. La presa ya está en la jaula. Ofrece tu fe a los dioses. El orador era un hombre. Llevaba una armadura tejida de un metal especial, que exudaba levemente energía mágica. Era un objeto encantado que combinaba movilidad y defensa. En términos de apariencia, tiene una apariencia promedio, el tipo de persona que se perdería fácilmente entre una multitud. Lo que más llama la atención de él es probablemente la cicatriz que tiene en la cara, causada por un arma afilada, y sus ojos negros de aspecto artificial. A su orden, todos a su alrededor guardaron silencio. Esta es una oración a los dioses. El hecho de que se tomen el tiempo para realizar este ritual antes incluso de comenzar su misión no significa que tengan confianza en completarlo, sino más bien que tienen una fe profunda e inquebrantable. Son la escritura de la luz del sol, una de las 6 escrituras sagradas y una unidad de inteligencia secreta de la teocracia Slane. La misión principal del Sunsine Codex es aniquilar las aldeas y tribus semihumanas que rodean las naciones humanas, con el objetivo de evitar que las naciones humanas sean invadidas por semihumanos y crear un entorno de vida y desarrollo más seguro. Esto no es un trabajo noble. Es esencialmente una masacre. Por lo tanto, entre los 6 textos sagrados, el texto sagrado de la luz solar tiene la mayor cantidad de oportunidades de combate. Vamos a empezar. A la orden del capitán Negan del culto del sol, todos los miembros rodearon inmediata y metódicamente la aldea, demostrando sus experimentadas habilidades de combate. Aunque solo eran 45, a Negan no le preocupaba en absoluto que su cerco fuera demasiado débil y que su presa escapara. La escritura del sol se formó cultivando y seleccionando cuidadosamente talentos excepcionales del Reino Santo. Incluso incluyendo al equipo de reserva, el número total es inferior a 100. Los estándares para convertirse en miembro de pleno derecho son muy altos. Primero, uno debe ser capaz de usar al menos magia basada en la fe de tercer nivel, que ya es el límite que los lanzadores de magia ordinarios pueden alcanzar. En segundo lugar, también es necesario poseer una condición física superior, un espíritu tenaz y una firme creencia en lo divino, entre otras cosas. Con el asesinato de Ibel Stronov, el reino corrupto llegó a su fin. Negan miró el pueblo no muy lejos, su mano acariciando inconscientemente las cicatrices en su rostro. Maldita rosa azul. La cicatriz en su rostro fue infligida por el capitán de un escuadrón de aventureros de clase acero que lo detuvo durante una operación para aniquilar una aldea de semihumanos. Esa mocosa. Dejando de lado el hecho de que es una sacerdotisa con una fe diferente, simpatiza con la raza semihumana que representa una amenaza para la humanidad y cree que detenerlos es un acto de bondad. Si permitimos que la raza infrahumana se fortalezca y termine atacando aldeas y países humanos, entonces el daño y las pérdidas ocasionadas serán finalmente soportadas por la humanidad. Los débiles deben utilizar cualquier medio para sobrevivir. No entender esto es una completa estupidez. Normalmente, esta herida podría eliminarse usando magia curativa. Sin embargo, Negan lo guardó como un recordatorio para sí mismo de no ser blando. La gente de Sunsine Ceremony ha llegado. Dentro de la aldea de Kan, Anju vio a los cantores mágicos en acción a través del espejo mágico que monitorea el área alrededor de la aldea. Puede que se les considere élites o fuertes entre los humanos nativos de este otro mundo, pero un grupo de basura de nivel 20 no representaba en absoluto una amenaza para él, un experto de nivel máximo. Matarlos sería fácil, y capturarlos vivos tampoco sería difícil. Sin embargo, estas no son las dos cosas que Anju quiere hacer ahora mismo. A través de su ritual de transformación, Anli obtuvo poder profesional, demostrando que la función divina de otorgar profesión no es problemática. Ahora quiere probar que también sus jugadores subordinados pueden ganar puntos de experiencia. En el juego Yggdrasil, los jugadores pueden ganar puntos de experiencia matando monstruos y completando misiones. Pero en este otro mundo, para un jugador como Henry, que es un familiar, ¿qué tipo de ser puede considerarse un monstruo y qué tipo de evento puede considerarse una búsqueda? Es una pregunta que debe resolver. Porque esto se relaciona con sus planes de desarrollo futuro.
Henry es un aldeano de la aldea Carne. Los soldados de vanguardia de la escritura de la luz solar atacaron la aldea, y Negan y los demás probablemente también planean eliminarla tras completar su misión. La hostilidad entre ambos bandos es indudable. Me pregunto si Anli ganará puntos de experiencia por matar a miembros del culto del sol. Pruébalo y verás. Después de tomar una decisión, Anju miró a la chica algo nerviosa que estaba a su lado. Anli acaba de cambiar de clase y, como máximo, es una sacerdotisa de nivel 1. Con su fuerza de combate, es absolutamente imposible para ella derrotar a un miembro ordinario de la escritura del sol. Además, hay una gran probabilidad de que haya una batalla más adelante, y ella es demasiado frágil. Si sucede algo inesperado, podría morir por una bala perdida. Como su primer creyente, Anju naturalmente quiso preparar algunas medidas de protección para ella. Ahora Anli lleva una exquisita túnica mágica, sostiene una varita mágica con hojas verdes y tiene un anillo en cada mano, apenas encajando en la imagen de un cantor mágico. Además, llevaba un collar de experiencia alrededor de su cuello, que aumentaba su ganancia de experiencia al reducir el valor de su habilidad. Fue preparado especialmente por Anju. Bueno, entonces, hagamos nuestro movimiento, Henry. Ah, sí. Mi señor. Anli saltó y respondió en voz alta. Sin embargo, agarró firmemente la varita mágica en su pequeña mano, claramente muy nerviosa. Anju no continuó brindándole asesoramiento psicológico. Porque Anli tendría que pasar por eso tarde o temprano, ella misma tuvo que cruzar ese umbral, y fue una prueba. Impulsado por el efecto pasivo de cinta de plumas celestiales, Anju se dirigió hacia el borde de la aldea, y Anli rápidamente siguió sus pasos, comenzando su primera batalla. ¿Un cantor mágico? Negan, que estaba dirigiendo las operaciones desde fuera del pueblo, frunció el ceño cuando vio al hombre y a la niña saliendo. En términos generales, la gente puede juzgar el nivel de habilidad de un profesional por su vestimenta y las armas que lleva. Cuanto más sofisticada sea la vestimenta y mejores las armas, más fuertes serán. Sin lugar a dudas, con su atuendo de nivel de artefacto divino y la luz sagrada que lo rodeaba, nadie pensaría que era una persona común a primera vista. Aunque Anli era un poco inexperta, a juzgar por el aura mágica que emanaba de su equipo, no era un objeto común. Jeref Stronov ya es un oponente formidable, y ahora hay dos cantores mágicos más cuya fuerza aún se desconoce. Un momento de vacilación pasó por la mente de Negan, pero lo descartó de inmediato. Esta misión para asesinar a Gaceta es ultra secreta, así que no puede quedar ningún superviviente. Sea quien sea el oponente, no les queda más remedio que luchar ahora. Y todavía tengo mi carta del triunfo, definitivamente no habrá ningún problema. Negan tocó la cosa en sus brazos e inmediatamente se sintió seguro. Aquel era un tesoro secreto de la teocracia que el sumo sacerdote le confió especialmente para asegurar el éxito de esta misión. Contenía el poder de los dioses. Todos, comiencen a entrar. Negan agitó su mano, preparándose para ordenar a sus hombres que comenzaran el ataque y obligaran al objetivo a salir de la aldea. Pero antes de que pudiera terminar de dar su orden, la chica que cantaba mágicamente sacó algo de la bolsa que llevaba en la cintura, un cristal compuesto transparente. Capítulo 10. Cristal sellador de demonios. Empecemos, Henry. Anju estaba detrás de Anli, sonriendo alentadoramente. Como no había un sistema de juego, no sabía si él y Anli eran considerados parte de una relación de equipo. Si eso no cuenta, entonces si mata al enemigo, Anli no ganará puntos de experiencia y no logrará su objetivo experimental. Por lo tanto, Anju planeó dejar que Anli peleara sola. La fuerza de combate actual de Anli es muy débil y no tiene ninguna posibilidad de luchar sola. Confiar en fuerzas externas es la única salida. Durante el juego, los jugadores también pueden ganar puntos de experiencia matando monstruos usando criaturas invocadas. Esta invocación no se limita a aquellos convocados por jugadores que usan habilidades. También incluye aquellos convocados a través de objetos. Sin embargo, en general, consumibles como bastones cortos y pergaminos mágicos tienen restricciones de uso. El nivel de Henry es demasiado bajo, por lo que no puede usar consumibles que almacenen magia de alto nivel, pero hay una excepción. Si bien los elementos como los cristales mágicos y los libros de hechizos son consumibles como los pergaminos mágicos, no tienen restricciones para el usuario, lo que los hace más valiosos que los pergaminos mágicos en el juego.
Lo que An Yu le está dando a An Li ahora es un cristal de sellado mágico de alto nivel que puede almacenar magia del octavo rango o superior. Sí, Su Majestad. Al escuchar las instrucciones desde atrás, An Li reprimió su nerviosismo y activó el cristal sellador de demonios en su mano. En un instante, fue como si el sol oculto hubiera aparecido en la tierra, y toda la aldea y la pradera cercana se tiñeron de un blanco deslumbrante. Una leve fragancia inundó las fosas nasales, e incluso la calidad del aire pareció mejorar. Cuando la luz se desvaneció, una figura alta apareció ante An Li. Era una colección de pares de alas brillantes, con un par de manos que sostenían un cetro que simbolizaba el poder real entre las alas, pero su cabeza y sus pies no estaban a la vista. A pesar de su extraña forma, cualquiera que lo vea puede sentir que es una forma de vida sagrada. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Al ver aparecer la misteriosa invocación, Negan, que no estaba lejos, entró en pánico instantáneamente e instintivamente dio un paso atrás. Apretó la bolsa mágica en su cintura, sus emociones se agitaban violentamente. No hay absolutamente ningún error, el ángel que tenemos ante nosotros es el ángel de mayor rango que puede ser invocado en los registros mágicos del Reino Santo, el arcángel radiante de séptimo rango. El sumo sacerdote le entregó el tesoro secreto del reino, que solo podía invocar a este ángel, ¿pero por qué? Porque estas dos personas misteriosas de la aldea fronteriza de este reino poseen un objeto tan preciado. Además, lo usaron sin dudarlo, sin mostrar ningún aprecio por este tesoro que llegó al reino de los dioses. Negan se sorprendió, pero también sintió como si su preciado pan blanco, que no soportaba comer, estuviera siendo alimentado a un perro. La diferencia es enorme. Mientras Negan sufrió un importante revés, Henry lanzó una batalla sin dudarlo. Usando el vínculo especial entre el invocador y la criatura invocada, emitió una orden al Arcángel de la Luz Arcángel. Arcángel, por favor destruye a estos villanos que atacaron la aldea. Solapa. Impulsado por su propia voluntad, el Arcángel de la Luz no dudó ni un instante, batió sus alas y se acercó rápidamente a los miembros de la Escritura de la Luz del Sol que se encontraban delante. Bloqueadlo. Bloqueadlo. Al ver sus acciones, los miembros de la Escritura del Sol entraron en pánico e inmediatamente ordenaron a sus arcángeles de la llama convocados que contraatacaran, intentando resistir el ataque del Arcángel Radiante. Dos arcángeles llameantes se acercaron desde la izquierda y la derecha, pero el Arcángel Radiante balanceó su cetro como si fuera un palo largo y lo extendió con fiereza. Toc, toc. Con dos sonidos apagados, la cabeza del arcángel de la llama, protegida por una pesada armadura, se hundió profundamente y su cuerpo cayó involuntariamente al suelo, para luego disiparse en motas de luz fluorescente. Al presenciar esto, los dos miembros del culto del sol dieron un paso atrás con miedo. Aunque los ángeles son un tipo de monstruo, como los demonios y los dragones, son los más poderosos entre los monstruos invocados del mismo rango y tienen una fuerte resistencia a los ataques físicos sin magia. En el pasado, eran casi invencibles en la batalla al invocar ángeles, pero nunca esperaron que el arcángel de la llama fuera tan vulnerable frente al ángel de mayor rango. El radiante y aterrador señor ángel. Cuando el ángel hostil de mayor rango se acercó, los dos miembros de la Escritura de la Luz Solar se retiraron apresuradamente, preparándose para usar magia para atacar. En ese momento, cuatro arcángeles llameantes rodearon rápidamente al arcángel radiante, bloqueando su camino. El cetro fue blandido nuevamente y el arcángel de las llamas levantó su espada llameante para defenderse. Aunque aún era inferior en fuerza, no murió de un solo golpe. Una fina capa de resplandor mágico debilitó el ataque del enemigo, y la cabeza del arcángel de fuego sufrió menos daño. No se queden ahí parados. Quienes hayan perdido sus invocaciones, regresen y reemplácenlas. El resto, ordenen al arcángel de la llama que avance y se enfrente al enemigo. Además, reúnan a la gente de otras direcciones. Este no es un oponente fácil de derrotar. Se escucharon gritos desde atrás y los dos miembros se giraron para ver al capitán Negan dirigiendo a sus criaturas convocadas para proporcionar beneficios a todos los arcángeles del fuego. El ángel de la vigilancia es una invocación angelical que solo puede ser invocada con magia de cuarto nivel. Posee la habilidad especial de aumentar la defensa de varias unidades aliadas dentro de su línea de visión. Sin embargo, el efecto de mejora desaparecerá si se mueve, por lo que es más útil para supervisar batallas.
Todos los miembros del equipo de la Escritura del Sol que recibieron la orden de Negan comenzaron a actuar. 10 arcángeles de fuego rodearon al arcángel radiante, deteniendo temporalmente su ofensiva. La mano de Negan descansaba sobre la bolsa mágica. Dudó. Si usaba el tesoro secreto, podría recuperar inmediatamente la ventaja en el campo de batalla, por lo que no tenía intención de retirarse de inmediato. Pero ahora ni siquiera puede ver a Gazef. Si agota sus ases demasiado pronto, no estará completamente seguro de completar la misión. Odioso. A diferencia de la tensión en la ceremonia del sol, la atmósfera del lado de Anju y Anli era mucho más relajada. Anli, ¿tienes algún sentimiento particular? Sí, Dios mío, siento que algo entra en mi cuerpo, es cálido y confortable, me siento mucho mejor. Al escuchar la pregunta de Anju, Anli rápidamente contó los cambios que habían ocurrido en su cuerpo. Parece que la capacidad de los dependientes para ganar puntos de experiencia tampoco es un problema. Anju asintió para sí mismo. Sin embargo, también tenía algunas dudas. No tuvo el mismo sentimiento que Henry describió cuando mató a los soldados disfrazados en el pueblo. ¿Será porque ya está en el nivel máximo y su barra de experiencia de desbordamiento se ha llenado? ¿O es que un jugador como él y un familiar nativo transformado como Henry no son el mismo tipo de seres, por lo que los cambios que le sucedieron a Henry no se pueden aplicar a él? Esta es una pregunta que podemos explorar más adelante. Ahora que está confirmado que Henry está ganando puntos de experiencia a través del combate, y que matar criaturas invocadas también funciona, dejemos que esta pequeña niña absorba más y suba de nivel lo antes posible. Eso es todo. Anju miró a su alrededor y notó que todos los miembros de las Escrituras del Sol alrededor de la aldea se habían reunido, por lo que inmediatamente tomó acción. Levantó su mano derecha hacia el cielo, y una poderosa ola mágica apareció en su palma. Un escudo de energía blanca se extendió al instante a una velocidad inimaginable. Magia de 10º nivel dominio de guerra. Esta magia sella un área con un radio de 300 metros, impidiendo la entrada y salida mediante magia de teletransportación convencional o medios físicos durante media hora. Es una habilidad de sellado de campo de batalla de alto nivel. Después de asegurarse de que ninguno de los miembros de la ceremonia del sol pudiera escapar, Anju activó esencia mágica y vigiló los cambios de poder mágico de Anli. Dado que puede ganar puntos de experiencia, significa que el nivel de trabajo de Anli aumentará. Sin embargo, aprendiz de sacerdote es solo una profesión básica. Generalmente, solo necesitas mejorarla a nivel 10 para cumplir con los requisitos para las profesiones intermedias y avanzadas posteriores. No es necesario mejorarla al nivel 15, ya que sería un desperdicio. Entonces lo que Anju debe hacer es darle a Anli un nuevo trabajo cuando llegue al nivel 10. No es demasiado difícil hacer eso. Anju activó el dios del destino dentro de su cuerpo. La conexión especial entre sus compañeros y sus objetos le permitió comprender la situación general de Henry. Mientras el icono de trabajo avanzado aprendiz de sacerdote estuviera iluminado, significaba que Henry cumplía los requisitos para el trabajo básico. Zumbido, zumbido, zumbido. Desde el punto de vista de Magic Essence, el nivel de MP de Henry aumentaba constantemente, lo que indicaba que su nivel estaba aumentando. Eso fue bastante rápido, subí 6 niveles en poco tiempo. Anju no pudo evitar levantar una ceja. Pero pensándolo bien, tiene sentido. El arcángel de la llama se invoca con magia de tercer nivel, con un nivel entre LV15 y LV20. Es normal que Henry, que tiene menos de 10 niveles, gane más puntos de experiencia al matar monstruos.